Mi libro acabó de nacer a partir de un viaje que hice hacia Madrid para estudiar un doctorado en Historia y Ciencias de la Música. Se podría decir que esa fue la etapa conceptual o la etapa de estudios de lo que sería la música popular. Creo que antes de ese momento yo no me había imaginado que el metal era una música popular y nació dentro de este campo de estudios de la etnomusicología y del doctorado que realizo para la universidad de allá, que tiene que también ver con el metal extremo y el estudio de las geografías corporales. Y por otra parte, podría decir que el libro ya habría nacido desde mi propia infancia, ¿no? Desde mi arraigo hacia los paisajes, hacia, se podría decir, la tierra, la serranía andina ecuatoriana de donde provengo, y un poco recordando el contraste que yo vivía cuando estuve militando de una manera, se podría decir, corporal, con imagen, con amigos. Y me acordaba mucho de que esa época era un poco complicada hablar del metal más allá de un cierto grupo. No había mayores fuentes de información y creo que siempre una de las cuestiones que me llamaba la atención era sí su estética monstruosa, su estética bélica, y creo yo que tiene que ver con un poco proponer aquí un estudio que a veces no estamos tomándolo en cuenta, ¿no? Y que a veces nosotros lo vemos desde un punto de vista como más hedonista, es decir, me gusta la música, pero no vamos un poco más allá del gusto. Entonces tiene que ver un poco con eso la escritura de este libro. Habla sobre masculinidad, eh, haciendo como una especie de crítica a lo que sería la masculinidad a partir de la banda Manowar. Habla sobre la estética romántica, como metal épico y rebelde en Bathory. Habla sobre la estética de lo grotesco y la muerte a partir de Visage en la portada. Habla sobre la cuestión del grito primitivo del black metal a partir de la portada de Darkthrone de Transylvanian Hunger, haciendo una relación con el cuadro de Darman. Hay una parte también que habla sobre un cuadro de Jerónimos Bosch del Bosco, sobre la serie del infierno, en donde Metallica en el vídeo Anti-Led Sleeves había teatralizado una de estas escenas de este monstruo que se traga cuerpos. Entonces le doy un tratamiento también a eso. Y para finalizar habla sobre un poco la era de los guerreros musicales. Planteo desde una foto que había tomado de Slayer cuando ellos estaban en su época satánica y bélica, y un poco trato de hablar sobre cómo el metal hace parodias a la guerra. Podría decir que en breves términos es sobre eso, y una partecita que aborda sobre los logotipos y las evoluciones de las estridencias del metal extremo, del heavy metal, a lo que sería el metal extremo. En un contexto un poco ahora político y activista en el que vivimos, sobre esta reivindicación de cuestiones del género y de las diversidades, creo que resulta oportuno discutir sobre el metal y cómo el metal ha construido un cierto prototipo o una cierta imagen desde la cual ha organizado y ha podido mostrar su imagen internacionalmente. Nosotros podemos tener muchas evidencias de que el metal es masculinizante, de que el metal ha subyugado también al cuerpo femenino y de que el metal ha promovido una imagen exhibicionista. Ahora, lo curioso es que el metal ha revestido de ciertas parodias al poder, de ciertas formas de cuestionar las lógicas del poder, pero vistiéndose del mismo poder. Entonces trato un poco de pensar cómo hay una relación homosocial o homoerótica en ciertas imágenes que están muy vinculadas a esa masculinidad tradicional. Entonces creo yo que es interesante pensar que el metal en algún momento se propuso una especie de estructura que reproducía las lógicas del poder blanco. Si tú piensas, por ejemplo, en las imágenes de, no sé, el corpse paint o las imágenes del death metal, los músicos de death metal de los 80 tenían musculaturas obscenas, los músicos de black metal volvieron sobre un oscurantismo, pero que también estaba revestido de lo blanco. A pesar de que han habido ciertas excepciones de bandas que han tenido músicos como Testament o Slayer, que han tenido músicos de otras nacionalidades y que ha incorporado, pero sin embargo en la práctica tú te puedes dar cuenta que el metal reproduce una fuerza masculina, y yo diría que esta fuerza masculina tiene que ver con una cierta fuerza primitiva, es decir, una especie de encarnación primitiva de esos poderes ocultos del pasado que los vuelve a poner en escena.
y que de alguna manera cuando se industrializan o se capitalizan, diera la sensación de que está reproduciendo una lógica blanquista o una lógica de supremacía. Pero de alguna manera yo siento que hay una cuestión mucho más primitiva, mucho más anterior que las propias ideologías del siglo XX y que sí reproduce parte de esa encarnación. Sabes que yo me hallo en ese punto de la investigación, porque si yo estudiaba geografías corporales me di cuenta de que también sí tenías que partir de registros, los registros eran altamente de varones, pero en algún momento de mi tesis tengo que hablar de lo femenino, porque si no esa tesis o ese trabajo va a quedar incompleto. Y entonces, claro, he hecho trabajo de campo, he hecho entrevistas, he buscado estudios, ¿no? Y he hecho también mis propios análisis y he tratado de buscar mis propias inquietudes sobre este fenómeno. Es curioso porque preguntaba, por ejemplo, a una vocalista de un grupo y decía si de alguna manera el hecho de hacer death metal era una forma de adoptar cierta guturalidad masculina y también reproducir cierta fuerza. Entonces, a lo mejor nosotros no entendemos las formas andróginas que tiene el cuerpo, o sea, hay de masculino y de femenino en nosotros. El problema es que en un sistema de vida capitalizado o de ideologías siempre va a tener cierta desequilibrio lo que tenga que ver con la fuerza y hasta relación a lo masculino. Desde ese punto de vista se podría decir que muchas mujeres les costó insertarse en la escena. De hecho, creo yo que hay muy poca participación histórica visible, pero no ausente, porque sí han habido bandas y muchas producciones. Yo recuerdo la vocalista de Ópera 9 que escuchaba a fines de los 90 y era súper interesante toda su performática y toda su forma de llegar a los demás. Recuerdo esta otra banda, una de las únicas bandas noruegas que hacía Dark Ambient, que es Agast, que estaba conformada por dos mujeres ahí esotéricas. Recuerdo también esta banda Chalais y bueno, y habría una serie. Sin embargo, ahora se puede decir que la mujer sí se ha insertado más en las escenas musicales, ha participado más con bandas. Pero de alguna manera lo que yo pondría en cuestión es cuál es la estética que sigues. O sea, ¿te remites a una estética o realmente estás tomando un posicionamiento social comprometido con lo que supuestamente el metal planteaba desde sus orígenes? Entonces creo que ahí hay como una cierta ambigüedad entre lo que sería la imagen y el discurso que manejo, ¿no? Entonces creo yo que cuando se reactivó el movimiento gótico, neogótico dentro de la música, se volvió sobre esta imagen victoriana. Y un poco eso empezó a polarizarse, ¿no? Entonces tú puedes encontrar bandas de metal gótico en Ecuador, en Perú, etcétera, etcétera, que siguen esa estética. Entonces creo yo que habría que, a lo mejor, ¿no? Algún rato replantearse esa estética misma, ¿no? Es decir, el hecho de ser mujer y seguir una no tendría por qué ver con cumplir ese estatuto de imagen, sino habría muchas otras formas de expresar tu imagen corporal. Y te das cuenta que hay todo un contexto histórico, social, desde el cual se podría entender la práctica del metal. Y entonces pienso yo que existe una especie de hibridación o una especie de heterogeneidad que le caracteriza al metal. El metal puede ser esto como no puede ser esto, puede ser blanco como puede ser negro, puede ser amarillo como puede ser azul, no tiene ningún problema. Es como una masa que se puede expandir y contraer al mismo tiempo, porque se puede manejar en los dos escenarios. Y el hecho de que nosotros hablemos desde el escenario, obviamente, de la crítica al sistema, eso está demostrado. Pero sin embargo, si tú te puedes dar cuenta, las referencias que han utilizado muchas bandas de metal extremo son altamente cultas. Es decir, tú no puedes acceder a entender directamente una simbología del metal. Tú no puedes acceder a entender directamente una iconografía. Ahí hay muchos referentes escondidos. Si piensas, por ejemplo, en el álbum de Heretic de Rotting Christ, que tiene en su portada tiene un sacerdote que tiene ahí una especie parece una especie de representación relacionada a los cuadros judio-cristianos del siglo XV. Y entonces fíjate, tú te das cuenta que si quieres perpetrar un poco en ese universo hay que enterarse de muchas cosas. Pues creo que ahí hay una relación paradójica entre lo popular y lo oculto en el metal, porque el metal dispone de lo oculto para representar lo popular o para llegar a lo popular.